Vamos a otra charla de Mucho Más que Dos, donde esta vez Benazir Citara, activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y creadora del proyecto Medicina sin Violencia, conversa con Rita Abreu sobre la brecha anticonceptiva, destacando la importancia del acceso equitativo, justo y libre de violencia de género para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, con un enfoque especial en las adolescentes. Sigamos aprendiendo en Altas Horas. Mucho más que dos. Es posible transformarlo todo. Un gran tema que vamos a abordar aquí con Benazir Citara. Ella es activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, creadora del proyecto Medicina sin Violencia, y vamos a hablar de la brecha anticonceptiva. ¿Habías pensado? Seguramente que sí. Que hay muchos más anticonceptivos para uso desde las mujeres que de los hombres. Así que un poco este será nuestro tema a seguir con Benazir Citara. Bienvenida, ¿cómo estás, Benazir? Hola, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Estamos desde Acapulco. Ándale. Y pues con todas las ganas. Muy Acá bien, andamos. gracias. Pues hablemos de esta medicina sin violencia, hablemos de esta brecha de anticonceptivos. Cuéntanos las razones también de que tú busques de otra manera la salud y estés haciendo el activismo por los derechos sexuales y reproductivos. Benazir Citara, cuéntanos. Claro, pues Medicina sin Violencia es un proyecto que nace así a grandes rasgos después del Servicio Social de Medicina. Me tocó hacerlo aquí en Acapulco, en un área rural, parte del municipio, un poquito lejano, unos 40 minutos más o menos del área costera. Y a pesar de que estas violencias suceden también en la urbe, pues son mucho más predominantes en el área rural debido a otros factores, ¿no? Que intersectan ahí la violencia contra las mujeres, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, luz, agua, hacinamiento, falta de recursos económicos y de formación académica en las mujeres. Acudían las mujeres a solicitar servicios justamente de anticoncepción. Uh-huh. Sin embargo, pues tenían que ser llevados en la clandestinidad porque los esposos, las parejas no permitían que ellas accedieran a estos servicios. Cuando solicitaban un método anticonceptivo, generalmente optábamos por una inyección porque no querían que se notara que ellas estaban utilizando algún tipo de anticoncepción. Eso aunado a las prácticas que se llevan pues en los hospitales contra las mujeres que están pariendo, que están trayendo al mundo a sus bebés o que también quieren interrumpir sus embarazos. Y toda esta violencia se gesta alrededor es predominante en los hospitales en la violencia obstétrica y reproductiva, porque tiene una connotación pues también en torno al cuerpo femenino, a las decisiones, a la reproducción, a la maternidad. Entonces no va nada disociado y es un espacio en donde se presta para que las mujeres seamos despojadas de nuestra autonomía y las personas que tomen decisiones por parte de nosotras sean las y los médicos. Uh-huh. Entonces es un entorno bastante vulnerable para nosotras. Bueno, te encontraste eso que parece como si nos estuvieras hablando de hace 50 años, ¿no? Claro. Sí, y no, de entrada, ¿hace cuánto viviste esa experiencia, Benazir? Fue el servicio social fue hace 3 años, entonces realmente es bastante cercano. Estamos hablando del año 2020-2021, en donde pues estas prácticas se continúan llevándose a cabo. Pareciera justamente que estaba hablando yo quizás de los años 50, antes de la revolución sexual, pero no, estas situaciones siguen pasando y me atrevería a decir que no solamente pues en la comunidad, solamente que ahí fue como un despertar, ¿no? Sí. Saliendo de la universidad pues no estás en contacto con tantos pacientes, entonces en el momento en el que tú empiezas a ser responsable de un centro de salud, a llevar los programas y atender a personas en el día a día, pues es donde uno se da cuenta de qué es lo que viven las y los pacientes también, porque mucho personal médico se enfoca en lo que carece el personal, ¿no? Pues el centro de salud con condiciones cuestionables, inseguridad en las áreas rurales, etcétera, pero no solamente, hay deficiencias o la llamada violencia institucional, que es no proveer de todos estos recursos materiales, recursos humanos necesarios, sino que también las y los pacientes
viven muchos tipos de violencias y eso también influye en una perspectiva mediana y a largo plazo en la salud y en estas estadísticas de por qué las mujeres no acuden a los hospitales a tiempo. Tienen temor. Sí. O cuéntanos, ¿llegaba a suceder que algún hombre requería la información sobre anticonceptivos, requería también de algún método? ¿Pasaba? ¿Llegaba a pasar? Fíjate que muy pocas veces adolescentes o muchachos jóvenes o hombres ya mayores acudían a solicitar servicios de planificación familiar. Predominantemente eran mujeres en edad reproductiva, que es la edad en la que tenemos pues esta posibilidad de podernos embarazar. Tengo ahí unas disyuntivas con este término, pero bueno, así es como se utiliza actualmente. Con el término edad reproductiva, porque pienso que nos encapsula, ¿no? Como solamente mujeres capaces de reproducirnos. Y pues hacemos mucho más que eso, ¿no? Hay muchas mujeres que ni siquiera quieren tener hijas de hijos, pero pues esperemos, poco a poco se va deconstruyendo el lenguaje también. Entonces, acudían muchas chicas de secundaria, muchas chicas de preparatoria, pero creo que en todo el año que estuve en el servicio social, si fueron 2 muchachos que fueron a solicitar servicios de planificación familiar, estoy exagerando. Eso también te hace dar cuenta que la responsabilidad reproductiva va enfocada hacia las mujeres. Eso hablando de solicitudes, ¿no? De lo que nos iban a pedir. Ahora bien, la Secretaría de Salud tiene programas de planificación familiar que ahora les han intentado pues ir cambiando justamente los nombres como para que se vuelvan más amigables con las y los adolescentes. Servicio amigable del adolescente. Entonces, se supone que estos espacios son generalmente programas que se pueden llevar a cabo en centros de salud o en hospitales y cualquier persona puede acudir y solicitar servicios de orientación y también métodos de planificación de forma gratuita. ¿Cuál es el problema? Que si abrimos cualquiera de las normativas o de los programas escritos, que es lo que nos orientan a nosotros como facilitadores de información hacia las y los adolescentes, va enfocado hacia las mujeres, hacia las adolescentes. ¿Qué es lo que tú le tienes que informar a la adolescente para que ella prevenga un embarazo? ¿Qué métodos puede acceder ella? Pero en ningún momento encontramos que esta información sea paritaria y que también se enfoque a prevenir los embarazos con esta perspectiva de género y que vaya hacia los hombres o hacia los adolescentes también, ¿no? Entonces, pues ahí viene creciendo esta desigualdad, más bien inequidad, ¿no? En no tomar en cuenta a los adolescentes también como actores sexuales y como actores que pues tienen una gran responsabilidad también al tener una relación sexual desde la adolescencia. Y este enfoque va totalmente pues destinado hacia las adolescentes y hacia las mujeres. Bueno, esta forma de abordarlo así, como por grupos y como tú dices, con esta inequidad, también hace que se replique a la hora de que esta es una pareja de personas que pueden estar, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? O en la preparatoria. Y de que como que cada quien se vea cómo se salva de un posible embarazo. O sea, de los hombres no están ni siquiera pensando en la posibilidad, o si la piensan no asumen ninguna acción, mientras que las mujeres sí saben que a la hora de como ya se van a embarazar, sí lo tienen que hacer. Lo que hace que esto no sea una como comunicación, no haya un consenso. ¿Estaré bien yo en lo que estoy especulando? Benazir No, es totalmente correcto, porque si analizamos cómo es construida la sexualidad, eso es muy importante en la sociedad actual, ¿no? Que es machista, que es misógina y que es construida con estos estereotipos de género bastante marcados, nos damos cuenta que la sexualidad de los varones es construida desde esta impulsividad, desde como esta necesidad de demostrarle a los otros hombres su virilidad. Y obviamente ese tipo de características de la forma en la que se ejerce la sexualidad por parte de los hombres no es muy amigable con estar pensando en qué método de planificación familiar voy a utilizar para no embarazarme, ¿no? Por supuesto que si van a una fiesta, los muchachos, y pues conocen a una chica, ellos no están pensando, me voy a cuidar. Ellos están pensando, yo quiero intimar con esta chica y quiero írselo a contar a mis amigos y pues verme muy
muy viril, ¿no? Muy masculino. En cambio, por parte de las mujeres es distinto porque si sucede la misma situación, por supuesto puedes decir, a mí me gusta este muchacho, todo, pero empieza la preocupación. ¿Me puedo embarazar? ¿Qué voy a hacer? Pues creo que somos más propensos a pensar si puede tener alguna infección de transmisión sexual, estoy menstruando, etc., etc., ¿no? Entonces son varios temas que tenemos nosotras al momento de tener relaciones sexuales que no es el mismo desarrollo con los hombres. Y esto, pues, por supuesto que afecta también en cómo se ve la sexualidad y en cómo también las farmacéuticas, más adelante platicamos de eso, no se interesan en crear métodos de planificación familiar para los hombres, porque no hay una oferta-demanda, no son tan consumidos. Entonces, pues, ¿para qué invertir en algo que no me va a redituar? Qué grave. Fíjate, ya nos agarró el 2024 y estamos diciendo esto que nos estás tú reafirmando aquí, Benazir Zitarah, porque fuera del preservativo ahí estamos, ¿no? O sea, nos quedamos Sí. ahí, estacionados. Así es, pues con los hombres ha habido muchas promesas últimamente he visto hubo uno que se llamaba Basalgel, que se inyectaba en el conducto deferente y que pues iba a impedir que los espermatozoides salieran y que solamente fuera la eyaculación, ¿no? Sí, nada de espermatozoides. Pero ahí se quedó, eso fue en 2022, ya no continuó desarrollándose, ya no continuó habiendo más investigación de efectos secundarios, etc., etc. ¿Por qué? Porque pues supongo que no generó el impacto que iba a generar. Y estamos hablando también siempre hay que pensar en el tema económico para las farmacéuticas que crean estos dispositivos. Entonces, pues, si alguien no lo va a comprar, ¿para qué van a invertirlo, no? ¿Para qué creo yo más métodos de planificación si de todos modos la salud sexual va enfocada a ellas? Mejor vámonos con ellas, vamos a continuar viendo qué hacemos. Y bueno, continuar viendo cómo avanzamos también es atrevido, porque pues los métodos de planificación siguen siendo los mismos que tenemos desde hace más de 50 años. Así la es. píldora, el DIU, bueno, últimamente pues el dispositivo, el implante, perdón, Sí. que se pone en el antebrazo, el subdérmico, y con una serie de efectos secundarios que podemos verlo. Si uno abre una pastillitas anticonceptivas, encuentra un librito completo de todos los posibles efectos secundarios que se pueden sufrir. O sea, son bastantes y son peligrosos. No nada más nos habla de mareo, no nada más nos habla de malestar, que eso ya es bastante. Sin embargo, nos hablan hasta de trombosis en tus piernas, de trombosis pulmonares, de muchísimos riesgos que sí han pasado. O sea, no es algo que no sucede, es algo que ha pasado en las mujeres que viven este tipo de efectos secundarios, depresión, ansiedad, que son exacerbadas por estas hormonas sintéticas. Y pues me parece bastante cuestionable que siendo 2024 no se busquen opciones que tampoco nos afecten tanto en nuestro cuerpo. Es bastante grave. Sí, sí, sí. Es bastante grave. Bueno, a ti con tu proyecto de medicina sin violencia, ¿lo has insertado en el ámbito de la medicina institucional o dónde lo practicas? Porque de alguna manera, pues como que la medicina masiva, pues ahora sí que va derecho y no se quita, ¿no? Porque, pues, como tú dices, ya son instrucciones muy casadas con tú a las mujeres, a las adolescentes, les dices esto tal como nos estás diciendo, ¿no? Y tu proyecto, pues, quiere volar de otra manera. ¿Cómo le has hecho? Híjole, sí, fíjate que se ha sido bien complicado llegar justamente al área médica. Obviamente ha sido muy bien aceptado, hemos propuesto, ayudamos aquí con temas de interrupción voluntaria del embarazo, damos conferencias en las universidades, damos talleres menstruales, reproductivos, hemos ido aquí en Acapulco a la Facultad de Contaduría, a la Facultad de Administración, etc. O sea, muchas escuelas en donde hemos sido muy bien recibidas. Sin embargo, en la Facultad de Medicina llevo 1 año y medio, más o menos casi 2, intentando quiero llevar ahí, o sea, mi intención con la Facultad de Medicina, que es la única que hay en Guerrero pública, es crear un taller, bueno, que ya está desarrollado, más bien es ya nada más implementarlo, en donde se ha enfocado a los y las alumnas que van a salir al internado. Estos que ya acabaron sus 4 años de formación pues académica y que ahora van a la práctica en los hospitales. Entonces ahí la intención es sensibilizarlos con temas de género,
enseñarles qué es la violencia obstétrica, qué es la violencia sexual, qué cosas sí, qué cosas no, enseñarles esta perspectiva también de clase, porque es bien importante entender que este rasgo atravesado por el dinero, por los ingresos económicos, cambian mucho Sí. en nuestro acceso a la salud, tristemente. Entonces, hemos intentado, pero la verdad es que ha habido como muchas largas, no negativas directas, pero sí, sí platicamos el mes que viene, sí platicamos la semana que viene, es que ya salieron de vacaciones, es que entonces sí ha sido bastante complicado llegar ahí, porque ahí es donde nos interesa estar, ¿no? Ahí es donde nos interesa estar en la formación académica de las y los médicos y de las y los enfermeros. Sí. Que está tristemente demostrado que el personal de enfermería es el actor que más ejerce violencia en los hospitales. Entonces, pues buscamos y seguiremos buscando. Ahorita yo sé que pasó Otis y aquí en Acapulco pues fue bastante complicado continuar, pero ahorita ya las cosas afortunadamente están mejorando. Entonces, la intención es irnos hacia las y los actores de violencia en la salud para cambiarlo, porque, pues como decían al principio, escuché, sí se pueden cambiar las cosas. Yo creo que si no existe este ímpetu y queremos dejar que todo continúe porque nosotros no somos capaces, o no sé, no tenemos la capacidad de cambiar algo tan grande, entonces pues nunca vamos a generar nada. Ojalá siempre la intención es con esta difusión que en otros estados nos escuchen, que se inspiren y que traten de emular lo mismo y crear lazos con nosotras para que podamos pues llevar a cabo todas estas transformaciones dentro de las facultades y dentro de la formación académica y por consecuente en los hospitales también. Sí, que este proyecto de medicina sin violencia se una y efectivamente se expanda. Oye, ¿tú te imaginas, te pregunto a ti, Sitara, cuántas personas, cuántas nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras madres tuvieron que normalizar la violencia obstétrica? Ese trato, como tú dices, de que el enfermero te diera una orden, te pidiera algo de mal modo, casi casi, y se consideraba, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya me tocó. Que te instalaran incluso un dispositivo, esto sí le pasó a mi hermana directamente, te lo digo. Hace 44 años, cuando en 1979 nació su hijo, ¿no? Que simplemente le avisaron que le habían puesto, porque ya tenía 2 hijos y era ya pertinente, era una chica de 17, 18 en ese momento, ya habían decidido por ella, por su bien, instalarle el dispositivo intrauterino, mismo que se salió porque ni siquiera se lo pusieron en el momento correcto. Así es. ¿Cómo se llama ese tipo de violencia? Bueno, es que sucedió mucho aquí en Guerrero, en donde implantaban dispositivos o algo todavía más grave, hacían las obstrucciones tubáricas bilaterales, ya una cirugía sin el consentimiento de las mujeres, ¿no? Sin esa intención. Y sí, pues igual yo platico con mi mamá, platico con mi abuela y mi abuelita tiene 89 años. Entonces, pues ella empezó a parir por ahí de los 50, el año 55 más o menos tuvo a su primer hija. Y claro que el trato fue totalmente inhumano, fue desgarrador. Ella lo platica como que fue bastante doloroso, que no había un seguimiento, no había manejo del dolor para las contracciones, ni hablar de un epidural, ¿no? Para nada. Ni hablar de un parto humanizado, o sea, porque ya era la regla, era como si tú vas a parir, pues tienes que aguantar toda esta violencia que viene, que ellas no sabían que era violencia. Exactamente, y no es sabían. parte de, ¿no? O sea, es parte de... Y me daría mucha felicidad decir que ya no sucede, pero yo sé que también muchas mujeres ahorita buscan opciones en privado, que no deja de suceder en privado, claro, aclaro. Pero claro que la violencia es más grave en una institución pública y tiene eso un toque de clasismo porque los mismos médicos que a veces te ven en público te atienden de manera muy diferente en privado, ¿no? Tienes toda la razón. Porque estás pagando, tú mereces una mejor atención y eso es clasista. Entonces, las personas tengan o no tengan los recursos o sean usuarias de un servicio público de salud, merecen la mejor atención de la mejor calidad y a lo mejor si no hay los recursos materiales, pues aunque sea un trato digno, ¿no? Un trato humano en donde sea tomada en cuenta las mujeres.
Y pues pasa mucho porque, como mencionaba al principio, el médico, la médica se apropia de esta información y de las decisiones. O sea, en el momento en el que una mujer cruza el consultorio, pareciera que deja de ser dueña de sí misma y quien tiene que tomar las decisiones es el médico porque él es el que sabe. Sí. Y pues no Sí, es sí, así, sí. ¿no? O sea, por supuesto que estamos preparados, capacitados, hacemos especialidades muchos años, sí, pero siempre la última palabra la va a tener la persona. Yo le puedo decir que puede tener riesgos, que puede pasar esto, esto, esto. Mi obligación es cumplir con especificar qué cosas pueden suceder, ¿no? Como médico, ¿qué pasa? Pues este es el riesgo si tienes más hijas, pues etc, etc. Pero no es mi decisión decidir sobre la reproducción de estas mujeres, que es lo que le sucedió tristemente a tu hermana y es lo que le ha sucedido a muchísimas mujeres, que los médicos se sienten con el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Pues creo que ya hay movimientos, porque nosotros tuvimos una entrevista con Colombia, precisamente un movimiento parecido al tuyo, con todo un proyecto bien establecido, así como tú, con todo el conocimiento de causa, para que se viva la violencia de género como algo a erradicar, como algo a desnormalizar, vamos a decir esta palabra, para que sea un trato digno y, como tú dices, la última palabra la tiene el paciente, la paciente, quien acude al servicio, claro, con toda la información a la que también tiene derecho, ¿no? Una información de primera calidad. Pues te deseamos mucho éxito con Medicina Sin Violencia. Si quieres agregar algo para cerrar esta charla, tenemos un minutito escaso, un poquito menos. Sí. No, pues agradecerles por el espacio, que las mujeres que estén escuchando este programa entiendan que son las dueñas de sus cuerpos y que siempre su personal de salud solamente va a ser facilitador de información. Sí. Sin embargo, no reapropiarnos, ¿no? de las decisiones sobre nosotras mismas. Pues sería todo. Un gusto de estar contigo el día de hoy. Igualmente para mí, saludos hasta Acapulco, Benazir Zitara, gracias. Y de verdad, sí, muchas felicitaciones por este gran proyecto que tienes de Medicina Sin Violencia para que se expanda, se multiplique y, como tú dices, ya sea algo que pueda vivirse en cualquier parte del país. Gracias, un abrazo hasta Acapulco. Gracias, igualmente. Mucho más que dos. Es posible transformarlo todo. Ahora sí, la noche se nos ha ido como agua y es momento de cerrar esta emisión de Altas Horas. Yo soy Aranza García y como cada semana, sin importar la razón, te acompaño en tus desvelos.